Eso espero, ¿sale? Bien, entonces en esa circunstancia, y este tema lo tenía que tratar antes de entregarle sus exámenes, porque si hubiera habido alguien que me dijera, no, y es que si lo firmamos, no hay que cumplir, nunca falta aquel adorador de la vela perpetua y sale más papista que el Papa. Entonces, para evitar eso, por eso tampoco traje listos los exámenes. Ya en la siguiente, ya van a venir entonces con la evaluación del examen y en el caso de quienes hayan podido, su participación. ¿Se me explicó? Para la siguiente sesión. Bien, vamos a ver, ya para ir cerrando esta sesión, habían quedado pendientes nada más dentro de los sistemas de evaluación el de García Amado, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Anda por allá la hoja? ¿No? ¿Dónde anda la hoja? Okay. Bien, entonces vamos a ver. Es importante de los sistemas de argumentación porque estamos hablando del concepto de violación. El concepto de violación es la columna vertebral de nuestra demanda de amparo. Si hay una persona que no sepa argumentar en el concepto de violación, tenemos un gravísimo problema. ¿Por qué no la van a aceptar? Pues porque, mire, la demanda se la van a aceptar, pero los conceptos de violación se los van a desechar y le van a aplicar el principio de la suplencia, la deficiencia de agente. ¿No? Bien, ahora, en ese contexto, vamos a ver qué plantea García Amado a diferencia de Manuel Atienza en el sistema de argumentación. Manuel Atienza quedó pendiente también, que ya me acuerdo, creo. ¿Vimos Atienza? Sí. Ah, ok, creo que sí, sí, ya me acuerdo. Sí. Pero faltaba García Amado, y creo que nada más, ¿no? Pero no estoy de acuerdo. Aunque sí, hasta les dije que sí, la primera tarea no se los comenté, pero en la anterior, antes del examen, sí les dije, y por ahí investigan a García Amado, que se me pasó decírselos, ¿sí? Porque en la primera tarea que se los había yo dejado, no estaba incorporado, pero después cuando terminamos de ver los sistemas de argumentación antes del examen, inclusive les dije, el de García Amado no vendría en el examen, pero regresando en la primera clase, ahí me investigan qué dice el sistema de argumentación de García Amado. ¿Me explicó? Eso fue lo que les dije. ¿Ya cómo me tira de loco? Pues me lo voy a investigar para la siguiente clase entonces, pero ahí ya vamos a ir retrasados una clase. ¿Qué quedó pendiente de los temas de investigación que vimos? Aparte del sistema de argumentación de García Amado, les voy a pedir que por favor para la siguiente clase me investiguen cuáles son los requisitos para presentar la demanda de amparo indirecto. ¿Cuáles son los requisitos para presentar la demanda de amparo indirecto? De manera general. ¿Se me explicó? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para presentar la demanda de amparo directo? ¿Cuáles son los requisitos para presentar la demanda de amparo directo? Por favor, investígueme qué son los actos intraprocesales. ¿Qué son los actos intraprocesales? Sí. ¿Qué son los actos extraprocesales? ¿Qué son los actos extraprocesales? Intra y extra. ¿Sí? También le pido por favor que me investiguen qué es el test de ponderación. ¿Qué es el test de ponderación que plantea? No se va a comer el cuaderno, compañero.
que es el test de ponderación que plantea Robert Alexi. El test de ponderación de Robert Alexi. Siguiente, ¿qué es el test? ¿Qué es el test de constitucionalidad? El test de constitucionalidad. ¿Qué es el test de proporcionalidad? ¿Qué es el test de proporcionalidad? Y por último, ¿qué es o en qué consiste el test? Salud. ¿Qué es o en qué consiste el test de derechos humanos? El test de derechos humanos. El test de ponderación es muy importante. Algo habíamos ya visto, ¿recuerdan? ¿Qué es ponderar? Poner una balanza, ¿no? O bosteza me da el ejemplo, Nacho. Pincha cacho, deja batear. En una escala de valores, decidir qué es más importante que Exactamente. Ok. Una poner balanza. algo en una balanza y ver qué pesa más. Exactamente. Como el ejemplo que puso, ¿no? De qué es lo más importante, si la vida o de las mujeres. Lo de las mujeres, ¿a qué se refiere? De que ahora ya las mujeres decidieron que La es más libre importante el derecho determinación. al Sí, voto, pero es ¿no? que dice, a ver, ¿qué es más importante, la vida o lo de las mujeres? O sea, ¿a qué se refiere, abogado? Bueno, chiste ese, ¿no? Péguenle. No, Sí me entendió. no, ¿por qué creen que le estoy preguntando, compañero? Aguas con la violencia de género, No, de verdad no dije nada. Sí, No, que no. o lo de las mujeres. Usted se refiere a la libre determinación de la mujer. Exacto. ¿Se me explicó? Lo de las mujeres. Americanista tenía que ser. Como el chiste de ¿por qué están sucios los datos? Fíjese bien lo que va a decir, porque aquí sí, todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Sí? Ahora sí, a ver, dígame un chiste. No, ya. Nos vamos entendiendo. Bueno, fíjese bien, el test de ponderación de Alexi es fundamental. Cada que realizamos, redactamos, planteamos un concepto de violación, tenemos que obedecer estos 4 tests: ponderación, proporcionalidad, constitucionalidad y derechos humanos. En todos. ¿Cuál es el de proporcionalidad? El de ponderación. Cuando existe el choque de 2 derechos. Puede ser de 2 derechos humanos, eso es delicadísimo. Puede ser de un derecho humano y una norma jurídica secundaria o reglamentaria, o puede ser de 2 normas jurídicas secundarias o reglamentarias, ¿sí? Pero cuando es el choque de 2 derechos humanos, ese es un choque de titanes, y el órgano jurisdiccional se encuentra en un verdadero problema. Sí. Porque ahí no habría que ver cuál vale más, sino más bien cuál se supone que el Estado tendría que proteger primero, ¿no? No, pues el ejemplo es el de la vida y el del libre desarrollo. Jamás hubiéramos pensado que el libre desarrollo de la mujer, por mucho que se la respete y por mucho que uno esté de acuerdo, puede estar por encima de la vida. Y sin embargo, así fue. Bueno, hasta las 12 semanas. Después de No, las 12 pero semanas, a dice ver, que ahora sí ya se le ¿está por encima de la vida, sí o no? Sí. Llámenle como guste, póngale el título que quiera. Puede ser las 12 semanas, pero hasta las 11 semanas, con 13, más bien, hasta las 11 semanas, con una semana más, con que son 6 días, más 23 horas, con 59 minutos, ya caminó, ¿sí? O sea, se aplica el aborto. Más bien, antes de eso es el aborto, como medio anticonceptivo. Después,
ya es otra historia. Pero en ese momento la vida, como decía el filósofo de Guanajuato, No vale nada. La vida no en vale México nada. no vale nada. ¿Ya me explicó? Esa es una realidad. ¿Sí? Y nadie lo hubiéramos pensado antes de que se diera esa determinación de la Corte. ¿Sí me explicó? Por lo menos yo nunca lo hubiera creído y pensado. Oiga, entonces, ¿por qué se dio esa resolución? Pues por una cuestión política, no jurídica. ¿Sí? Le voy a plantear un caso. Este caso lo ganamos en juicio de amparo, precisamente. ¿Sí? Nació de un caso en controversia del orden familiar. ¿Qué sucedió? Bueno, lo que lamentable y tristemente ha estado sucediendo en los últimos años en este país. La separación de los divorcios. Estos eran una pareja que sí se habían casado, porque ahora pues ya el concubinato está prevaleciendo sobre el matrimonio, por cierto. Entonces se casaron, esta pareja tuvieron un descendiente, un niño, y lo que también sigue pasando tristemente, pues se dio una infidelidad. Entonces se divorcian, pero la infidelidad fue de ella en esta ocasión. Entonces se divorcian y esta persona, el padre, no tuvo el cuidado de que cada que entregaba cantidad de dinero por concepto de pensión alimenticia, porque de hecho antes del divorcio ya se habían separado, tenían como 2 años separados hasta que ella tramita la solicitud de divorcio. Ustedes saben que no es demanda de divorcio, es solicitud de divorcio. ¿Por qué no es demanda? Porque ya no hay controversia, ¿no? O sea, ya no hay litis, en tanto que cuando una sola de las partes tenga la voluntad de disolver el vínculo matrimonial, ¿cuál es? Ok, ¿con qué se fija una litis? Pues con la contestación de la demanda, bueno, con la reconvención. Bueno, cuando hay Ya me da miedo pleito, preguntarles, oiga. cuando hay pleito, cuando hay controversia. Ah, no, pues sí, No. exacto, genial. Sí. Le va a decir el juez, a ver, deme los elementos de la litis. Pues, ¿dónde está el pleito, su señoría? ¿Dónde? La litis se fija con la pretensión y prestación del escrito inicial de demanda, con excepción y defensa de la contestación de demanda. Y ahí se fija la litis. ¿Se me explicó? ¿Y quién fija la litis? El órgano jurisdiccional. Y lo que se fija en la litis se resuelve en la sentencia y no puede cambiar, no puede variar. Esto lo debieron de haber visto en Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal y Práctica Forense. ¿Sí? Bien, ahora, en ese contexto, ¿qué sucedió? Ya se habían separado y entonces ella solicita el divorcio. ¿Sí? Anexa el convenio y él no lo acepta. Ella pretendía que se le pagara un 70% de pensión alimenticia de los ingresos de él. Solamente es un descendiente y ella con una licenciatura en administración de empresas y que obviamente ella no había ejercido porque no había querido. Entonces él durante esos 2 años nunca tuvo el cuidado de que el dinero que le proporcionaba lo pudiera registrar, se firmara un recibo o en las transferencias de dinero se pusiera la referencia por qué concepto. No. Esta persona muy confiada, a nosotros no nos llega el asunto desde el inicio. A nosotros nos llega ya que hay sentencia y es para el amparo nada más. Fue sentencia y recurso de apelación. Ya nos lo llevan, oiga, pues creo que se va a acabar el plazo para el amparo. Y sí, teníamos 2 días nada más para hacer la demanda de amparo. Bueno, en ese contexto que sucedió, en la contestación se comete el grave error de establecer precisamente en la contestación que era improcedente la pensión alimenticia. Una, sí, por ser excesiva, porque no era correspondiente bajo los principios de proporcionalidad y equidad.
Estamos de acuerdo. Pensando en los principios que signan o que se establecen en la obligación del pago de impuestos. ¿Sí me explico? ¿En qué artículo está la obligación de pago de impuestos? En el 30, no, 39 es el de los del 49. No, 31. 31 fracción cuarta. Eso, muy Ese bien. de los 31 fracción cuarta. ¿Sí me explicó? Y entonces habla de la proporcionalidad y la equidad en el pago de impuestos. Bajo esa tesitura se planteó lo mismo. ¿Sí? Y esa parte no estuvo mal. Pero ¿cuál es el tema? Que el abogado de la parte demandada dijo: hubo una situación en donde la familia de él siempre le insistía: oye, ¿y si será tu hijo? Porque se te parece, Una prueba de paternidad. y lo peor es que era cierto, no se parece. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pero me recuerda otro asunto, otro caso así de famoso. Sí, ya pase de largo, no ve. Sí, no, sí, la tenía. Y entonces, ¿y cómo ayudarle, oiga? Y entonces, él aún así cumple con la obligación y sigue manutendiendo. Se da la sentencia y lo condenan al pago de las pensiones alimenticias vencidas y de las que no pudo acreditar, que eran todas. Se van a la apelación. Durante la secuela procesal, el abogado que tenían le dice al demandado: oiga, pues he escuchado de su familia que dicen que a lo mejor el niño no es ni de usted. Sí, es cierto. Pues oiga, pues dentro de la secuela procesal vamos a tramitar un incidente de eliminación de pensión alimenticia por falta de acreditación de la paternidad. Él había reconocido al menor, ¿sí? Lo registró como padre y al menor como su hijo. O sea, hay un reconocimiento, hay un acto de voluntad. Entonces tramitan el incidente, se le da vista a la parte actora, y la parte actora, al contestar el incidente, dice: solicito se deseche el incidente de acreditación de paternidad porque el mismo va a agredir, va a afectar, a dañar, a menoscabar la integridad física y emocional del menor, dañando su dignidad y atendiendo al interés superior del menor. Solicito se deseche y se desestime dicho incidente, toda vez de que la parte actora desde un inicio reconoció la paternidad. ¿Sí? Le dan vista con esas manifestaciones a la parte incidentista, a la demandada pero incidentista. Y entonces contesta el abogado del demandado que si bien es cierto, efectivamente, la prueba de paternidad iba a requerir la presencia del menor, también es cierto que era fundamental requerir esa prueba de paternidad para que prevaleciera la obligación del pago de la pensión alimenticia. ¿Se me explicó? Y entonces el juez, ejerciendo el principio test de ponderación, dijo: se desecha el incidente de acreditación de paternidad porque tiene una prevalencia la integridad, la dignidad del menor sobre la obligación que quiere eliminar el padre de pagar su pensión alimenticia. Y casi el juez le dice: mendigo mezquino. Es decir, en esa ponderación dijo el juez: ¿cómo me pones una pensión alimenticia que quieres dejar de pagar frente a la integridad y dignidad del menor? No tiene sentido. Este es un derecho humano y esta es una norma jurídica que te obliga a ti a cubrir precisamente alimentos mediante una pensión alimenticia, y estás obligado por ley, punto. Entonces se vio mal, porque decían: ¿cómo es posible que el padre quiera tramitar un incidente de nulidad para dejar de pagar la pensión? No estaban enfocándose en si era el padre o no, ojo, porque los abogados lo pusieron mal, lo plantearon mal, pusieron por delante la pensión alimenticia. ¿Sí lo entendemos?
no pusieron por delante, obviamente, el derecho de paternidad. No, ¿sí lo comprendemos? Y entonces desechan el incidente, no hubo prueba de paternidad y se sentencia en primera instancia al pago de pensión alimenticia, reconocimiento de paternidad de facto y todo lo demás. Se van a la apelación y en la apelación, en los agravios, cometen la misma tontería. El abogado vuelve a insistir ante la sala de que era primordial, era imperioso realizar la prueba de paternidad para saber si efectivamente el demandado estaba o no obligado al pago de la pensión alimenticia. Los magistrados de la sala le dieron palo, es decir, le confirman la sentencia, ¿sí? Y entonces 2 días antes de que feneciera el plazo del amparo directo, nos llevan el asunto, literalmente para hacer milagros. Pero revisando el expediente, fueron 48 horas de casi no dormir, detecté una falla. No la falla en el juez, no la falla en la sala, no, la falla en el razonamiento de los abogados de la parte demandada. ¿Por qué? Era lógico que no podían poner una norma jurídica frente a un derecho humano. En la ponderación era como poner un bochito frente a un tren. Jamás iba a poder prevalecer el derecho del demandado de la pensión alimenticia, jamás. Y entonces en el juicio de amparo que se planteó, como la madre y los abogados de la madre muy sagaz y astutamente ponderaron el derecho del menor a no atentar contra su dignidad, su tranquilidad emocional y psicológica, entonces en el concepto de violación se planteó lo siguiente: la sentencia de primer grado y de segundo grado, en este caso que confirma la sala, atenta contra los derechos humanos del menor. ¿Por qué del menor? Porque si bien es cierto, la madre dice acertadamente, y es más, ahí le pusimos, y estamos completamente de acuerdo con la tercera interesada, tiene toda la razón en proteger la dignidad y la integridad del menor. Ya no se escribió de mi menor hijo, se puso del menor. Pero también es cierto, su señoría, que el menor tiene todo el derecho humano dentro de esa dignidad, dentro de la protección y la ponderación de su bienestar psicológico y emocional, el que el menor sepa la ciencia cierta quién es su ascendiente. Es parte de su integridad, es parte de su dignidad, es parte de su formación, es parte de su futuro. El menor tiene derecho a saber quién es su padre. Y ¡pum! Ahí chocaron los dos derechos humanos. O sea, y los dos relacionados con la dignidad del menor. Uno diciendo, no le puedo hacer la prueba porque lo voy a alterar en su emoción, en su psique, en su dignidad. Y el otro diciendo, el menor tiene derecho a saber quién fue su padre. El menor tiene derecho para saber su ascendencia, para saber de dónde viene, para tener la integridad física y emocional, quién es su padre. Sí. O sea, lo que pondero es que también el menor tiene derecho a la identidad, ¿no? Claro, es lo que estamos diciendo. Pero, exacto. No. Es que, bueno, yo creo en esto firmemente, ¿no? O sea, el problema de estos tiempos es que absolutamente todos los sectores sociales pertenecen a un grupo vulnerable. No, Son no vulnerables. todos. A ver, son vulnerables los niños, los menores de edad, los indígenas, las personas de la comunidad LGBT, las mujeres, los adultos mayores. Los únicos que no pertenecen a un grupo vulnerable son los hombres heterosexuales. Bueno, entonces no todos. Por eso Por eso no no todos. Por eso, no todos. Usted dijo todos. No todos. Pero además, bueno, todos los que no sean hombres heterosexuales pertenecen. independientemente de que su comentario es correcto, no tiene que ver ahorita con este tema. Un tantito. Miren, ¿cuál fue aquí la cuestión? Que en el amparo se le puso de frente a ese argumento de un derecho humano otro del mismo peso.
y dirigido hacia el mismo punto. Sí, vamos a proteger. Usted, madre, usted, ascendiente, progenitora, generadora de vida del descendiente, y yo, en calidad de padre, vamos los dos a proteger su dignidad, su integridad física y emocional. Claro, usted dice que la está protegiendo al negar la prueba, pero yo estoy diciendo que es parte fundamental de la integridad, la dignidad, la identidad de la persona, el que sepa quién es su ascendiente. Y el tribunal colegiado nos dio la razón. La parte fundamental de la integridad y de la dignidad del menor es saber su identidad, su ascendencia, quién es su padre. Entonces, dejó sin efecto la sentencia de segunda instancia, dejó sin efectos la sentencia de primera instancia y en plenitud de jurisdicción ordenó el tribunal colegiado que se llevara a cabo la prueba de paternidad, que efectivamente no era su hijo. Efectivamente. Había un viejo adagio de las abuelas que son sabias. Los hijos de mis hijas, mis nietos son. Los hijos de mis hijos, ¿quién sabe qué soy? Sabrá ¿Se Dios. explicó? Antes era un acto de fe. Hoy hay la prueba de paternidad, pero antes no. Se hacían pruebas, unos chistes pesados que se decían: oye, ¿cómo se llama tu hijo? Pues igual que yo. Oye, ¿por qué? Pues si no es mi hijo, que sea mi tocayo. A ver si no se parece al caso. La madre, pues no sé, pero la madre, el derecho de maternidad es irrenunciable. Ni modo que la madre diga: ay, no me di cuenta de cuándo nació. ¿En serio? ¿Se lo explicó? La maternidad es irrenunciable. La paternidad es un acto de fe. Era un acto de fe. ¿Se lo explicó? Oye, como que se parece más al lechero que a ti. Ya ve por qué es mi tocayo. Si lo entendemos. Entonces, en este caso, se aplicó obviamente la ponderación bajo el principio de Rovira y Alexia, efectivamente. Entonces, esto que vamos a empezar a analizar se aplica en las demandas de amparo, se aplica en los conceptos de violación, pero necesitamos saber cómo aplicarlo. ¿Sí lo comprendemos? Necesitamos saber cómo lo vamos a argumentar, porque de nada sirve saberlo si no sabemos cómo esgrimirlo. ¿Sí queda claro? Y eso es lo que vamos a ver para la siguiente sesión. ¿Dudas? Bien. Y por último, vamos a plantear para la siguiente semana. Ahorita está corriendo el plazo para presentar una demanda de amparo en contra de las leyes que se autorizaron, que ya se sancionaron y que ya se publicaron. Entonces vamos a ver la manera de hacer un proyecto, un piloto de una demanda de amparo en contra de alguna de estas leyes. ¿Sí? No le digo de ir a presentar, sería lo ideal sería darle el trámite, lo ideal sería presentarla ante en este caso sería un juzgado de distrito en materia administrativa. Sería lo ideal, pero aspiro que sea que redacte la demanda de amparo, porque yo sé que su agenda está hartamente saturada y con eso de que tienen que atender cientos de casos, su tesis, que no es tesis, es tesina. ¿Sí? Entonces yo sé que su agenda está muy saturada. Ajá. Sí, en lo que va a haber los inútiles de la América, yo sé. Sí, entonces, por lo menos vamos a hacer la demanda de amparo. ¿No? Bien, por lo menos para que tengamos una idea de cómo se redacta. ¿Alguna duda? No. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente sesión. Gracias, profesor. Las personas que quedaron de entregarme su reglamento, por favor. ¿Tiene que firmar?